¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a tu programa Realidad Cuántica, aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Yo soy tu amiga Patti de la Rosa y te saludo en esta cabina donde nos encontramos con Lucero, Luz Arenas, una invitada que ya hemos tenido aquí en el estudio y hoy nos viene a acompañar para hablar acerca del tema de acumulación versus orden. ¿Y qué tiene que ver eso con el fluir de tu energía? Muy bien, pues empecemos. Pues buenas noches, Luz, ¿cómo te encuentras hoy? Muchas gracias por la invitación. Me toma de sorpresa hablar del tema de la acumulación, porque acumulamos tantas cosas, porque nos vamos llenando de tantos objetos, porque sobre todo son objetos, y esos objetos de una u de otra manera nos van diciendo que hay algo que pasa en nuestro interior y no lo estamos viendo. Exactamente. Vamos a empezar por definir qué es acumular. Acumular es seguir teniendo objetos que pueden ser similares o pueden ser distintos, pero que al final se vuelve solo eso, algo que está ocupando un espacio y que no es necesario. Hay personas que acumulan bolsas, que acumulan zapatos, que acumulan ropa. Hay personas que acumulan bolsas de mandado, hay personas que acumulan cartas, hay personas que acumulan sentimientos, relaciones rotas, situaciones, amistades, e incluso llegan a acumular cosas de personas que ya no están en este plano terrenal y que están ocupando un espacio que, bueno, ahorita vamos a hablar del tema de cómo está influyendo en tu fluir de energía. Eso es la acumulación. Y ahora, el orden. ¿Nos quieres hablar acerca del orden? Cuando generalmente se presenta mucho en los adolescentes, ¿no? Vemos los muchachos con ese desorden, dice uno, Dios, tu habitación está desordenadísima. Resulta de que los hijos o todos pasamos por varias etapas, la etapa de los 3 años, de los 7 años, y luego viene la etapa de la adolescencia entre los 12 y los 14 años, que es cuando realmente el muchacho muestra que tiene un desorden en su vida, y ese desorden tiene que ver porque no ha vivido las etapas de los 3, de los 7 años, y llega a la adolescencia cuando ya empieza a ser él, y cuando él empieza a ser, pues empieza a mostrar el orden o el desorden interno Interior que tiene. Ajá. Y entonces el orden lo podemos definir como un lineamiento, situaciones, objetos que ocupan un lugar y un espacio determinado y que además ese objeto es útil y está guardado porque en algún momento determinado lo vamos a utilizar, que puede ser de manera inmediata, puede ser en una semana o tal vez lo usemos cada mes, tal vez lo usemos cada año. Y hay algo importante aquí, una máxima que dicen cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Ese es uno de los principios del orden y eso no solo lo vemos en cuestión de objetos, también en cuestión de emociones, en cuestión de pensamientos, incluso en la forma de conducirnos, en las actitudes. Y esto es hablar un poquito más acerca de los temas de la comunicación asertiva, de la inteligencia emocional, que van teniendo una estructura y un orden cuando hablamos de emociones. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la acumulación? Fíjate que hay varias citas bíblicas y de la literatura, como en el caso del Kybalión, que nos dicen, por ejemplo, en Génesis 41, tal como es arriba, es abajo, ¿no? Y como es abajo, es arriba. O en Lucas dice, necios el que hizo de afuera, y cómo es que no lo hizo adentro también. Es decir, habla tal vez de las apariencias, ¿sí? En donde por fuera se ve
cierta estructura, cierto orden, pero en realidad adentro hay algo caótico, hay un desorden, hay un conflicto de pensamientos, de emociones, sobre todo. Ajá, y en el Kybalión nos amplía la información, ¿sí? Y nos dice que esto puede ser tanto en el orden físico, mental y espiritual. Entonces, cuando nosotros, como tú comentas, ¿no? En un niño que va teniendo cierta estructura, cierto orden, en donde los papás nos ocupamos, pues porque sea ordenado, porque lleve el plato sucio al fregadero, porque tienda su cama, recoja su ropa sucia, llegue de la escuela y ponga la mochila en un lugar. De repente, ese niño va creciendo, bueno, no tan de repente, llega a la adolescencia y tal vez tiene los hábitos, Luz, pero ¿qué ocurre en la adolescencia? Se vuelve un cóctel de hormonas. Y de por sí la etapa es una etapa transisiva entre dejar de ser niño y empezar a ser adulto, y entra en conflicto interno fisiológico, ¿no? Sí. Con el cóctel de hormonas, emocional, porque está en el despertar, en el descubrir, en formar su identidad. En empezar a ser independiente. En ser independiente. Y por otro lado se empieza a manifestar ese tinte de rebeldía con los papás. Sí, pero el adolescente, nosotros vemos los adolescentes con un conflicto muchas veces, pero resulta de que el adolescente, para llegar a esa etapa, debió haber pasado por la de los 3 años y la de los 7, que son muy importantes y es donde muchas veces nosotros como papás a veces cometemos errores por ignorancia, por tiempo, por muchas razones, por modelos de creencias, porque estamos repitiendo la copia de lo que hemos recibido también nosotros. Pero el niño en sus 3 años, él está en una etapa de amor. Sí. Y en esa etapa de amor, generalmente el niño se va al jardín, que es a los 3 años. Entonces viene el conflicto del niño. Y dice uno, pero un niño a los 3 años, sí, un niño a los 3 años puede generar un conflicto que generalmente es el que representa en la edad de la adolescencia. ¿Por qué? Porque a los 3 años él debe ser atendido, él debe ser amado y él debe formar allí todo lo que tiene que ver con el amor. Y casi nunca los papás tenemos ese tiempo para ayudarlo a formar la parte del amor que se forma a los 3 años. Y a los 7... Sí, perdón que te interrumpa. Aquí habría que hacer una distinción, porque el modelo educativo del que estás hablando es más del que conocemos, ¿no? El latino. Sin embargo, hay otros países en donde los niños no entran a los 3 años al kinder o a la escuela, o el tiempo que está ahí es muy poco y no lo forzan a estar un horario establecido, respetando esto que tú estás mencionando. Sí, esto es lo más común. Y luego viene la etapa de los 7 años, que es la del reconocimiento. Y resulta de que en esa etapa del reconocimiento, que es la que refuerza la de los 3, pero a los 7 años el niño tiene que empezar a ser reconocido, valorado. Resulta de que casi no se hace eso tampoco. ¿Por qué? Porque generalmente vienen las comparaciones, este niño es necio, este niño es inquieto, este niño... Entonces viene la etapa del descalificamiento y viene realmente la formación de las heridas de la infancia, que se muestran en el adolescente. Entonces, ¿qué nos dice el adolescente en sus 12, 14 años? No soy reconocido y no recibí el suficiente amor, ahora soy un desorden. Entonces viene la parte química de su cuerpo, que son las hormonas, pero también viene la parte emocional. Claro, y todo esto pues va a impactar, como nos dice el Kybalión, en la parte espiritual. Que hablando de esta parte espiritual, somos de la creencia que no hay errores, ¿no? Dado nuestro nivel de conciencia, es conforme actuamos. Entonces, si por ahí nos estás viendo, papá, mamá, y dices, chin, yo no hice esto a esta edad, tampoco es para irse a la culpa. Dado nuestro nivel de conciencia, hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer en cada una de las etapas que hemos vivido. Seguramente si tú ahora lo puedes ver en retrospectiva y analizas tu comportamiento, cómo fue hace 5, 10, 15 años y puedes identificar, tal vez esto pude haberlo hecho mejor, sí,
porque lo ves ahorita que tienes otra conciencia. En ese momento fue lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Ok? Bueno, después de esta parte, donde Luz nos amplió la información acerca pues de las etapas de la infancia y de dónde se forman las heridas y el impacto tan fuerte que puede tener en la vida de un ser humano, ¿qué les parece si pasamos ahora a la edad adulta? Ajá, donde ya pasamos por esa etapa, por esas experiencias, por esa vivencia, y ahora yo adulto soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago. Y ahora yo adulto me observo, ¿y qué observo? Date una vuelta por tu closet. ¿Cómo está? ¿Qué tantas cosas tienes allí que no usas? Entonces viene aquella frase que hoy la recordé porque pude ver a quien me la enseñó, un maestro, que hacía como unos 15 años no veía, y decía, ¿qué te sobra, qué te quejas? Y entonces vamos al closet y no tengo un par de zapatos y resulta de que tengo 25 pares de zapatos. Si quisiera ponerme un par de zapatos todos los días los tuviera, pero no tengo suficientes zapatos. Pero la acumulación no solamente son de objetos. Fíjate que hay algo bien importante, las personas se van volviendo obesas porque van acumulando grasa. Entonces, muchas veces nos vamos a hacer las dietas, pero la dieta no funciona totalmente en esa acumulación de grasa, porque no solamente es la dieta, también viene la parte emocional que me lleva a acumular esa grasa, o para no ser vista, o para ser rechazada, o me estoy comiendo a mamá. También. Son varias partes los que podemos observar cuando ponemos atención en qué estamos acumulando. Sí. Y después hacer la pregunta, ¿para qué? Hay personas que acumulan historias y entonces su casa parece un museo. Entras y empieza la historia. Ah, es que esta muñequita me la regaló fulanita y entonces íbamos caminando y la vi y me gustó y me la compró y entonces esa muñequita ya tiene conmigo 45 años. Y así vamos caminando y nos pueden ir narrando historias de todo lo que tienen en casa. Eso es una persona que acumula historias. Sí. Entonces no ha vivido su vida porque no ha tenido la capacidad de ser totalmente al ser consciente de ella, y empieza a acumular las historias de los otros y hace de su vida las historias de los otros. Entonces acumula las historias de los otros. De los otros. O algo que es muy típico en México son los recuerdos. Cuando es un bautizo se da un recuerdo, cuando es una boda se da un recuerdo de la boda, y entonces hay personas que tienen sus vitrinas llenas de recuerdos de esto que comenta Luz. Se van llenando de historias, pero fíjate que yo no lo vería como la falta de capacidad de vivir su vida. Más bien, yo como lo percibo es como una evasión a vivir su vida, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Hay veces que consciente o inconscientemente no lo elegimos y entonces preferimos llenarnos de historias, ¿no? Sí. O los álbumes familiares y son fotos y fotos, eso es muy común también en nuestra cultura. Todas las fotografías, y actualmente con la facilidad del celular y la cámara, pues estamos llenando de momentos nuestras redes sociales, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona deja de convivir por tomarse una selfie y enviarla a las redes sociales? Es otro tipo también de evasión. Sí, sí, es otro tipo también de evasión. A veces estamos tan faltos de conciencia. Y yo diría que la mayoría de los temas y la mayoría de lo que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con esa falta de conciencia, tomar conciencia de realmente qué soy, qué quiero y hacia dónde voy. Entonces, cuando yo no tomo conciencia de ello, me puedo volver un acumulador de objetos o de cosas o de situaciones
Entonces empiezo a vivir en el pasado y recojo todo lo del pasado y no termino de soltarlo para hacer ahora, para vivir mi hoy. Y hablando de soltar, las relaciones. Hay veces que yo sigo acumulando esos sentimientos de tristeza, de enojo, de frustración, de la ex amiga, del exnovio, de la expareja, del vecino, y entonces acumulo esas emociones o esos sentimientos que no me están favoreciendo para entonces yo entablar una nueva amistad, ir por una nueva pareja, establecer vínculos con mis vecinos, ya sean los mismos u otros, pero es tanto el acúmulo de emociones y sentimientos negativos, por llamarlo de alguna manera, que puede ser tristeza, enojo, frustración, perdón, incluso alegría. Y sí, e incluso se pudiera decir, es un archivador ambulante. Wow. Es un archivador ambulante de todo ese tipo de emociones que va acumulando, acumulando y acumulando, entonces se vuelve un archivador ambulante. Sí, ahora yo no estoy diciendo que estoy en contra de la tecnología y de que nos tomemos selfies. El punto es cuando ya no estoy conviviendo o ya no estoy en el momento que se está por ponerme la atención en la selfie. Ese es el punto. Y en el caso de las relaciones o de estas emociones, no es, dicen que la vida son instantes, ¿no? Son momentos, y que llenemos nuestra vida de momentos agradables, felices. Esto tampoco estoy diciendo que no lo vivas, vamos, sino que los vivas y los sueltes. Que no seas un archivero de emociones, ¿no? Sí. Ese es el tema, que no empecemos a acumular, y si ya lo estoy haciendo, pues tal vez sentarme y pensar, ¿estoy acumulando algo? ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y qué es lo que estoy dejando de ser, hacer o tener por conservar esto? ¿Quién estoy dejando de ser por tener mi casa como museo? Pues a lo mejor ya ni salgo a disfrutar la vida afuera porque me invierto cierto tiempo limpiándolos y recordando, ¿no? Fíjate que no hemos hablado de una parte que es muy importante. También somos acumuladores de animales. He conocido personas que tienen 70 gatos en su casa. También es una parte que también hay que revisar. Es decir, ya hablamos de objetos, hablamos de emociones, pero también de animales. Sí. También hay personas que se dedican a acumular animales y a veces no hay la capacidad en la parte de, no que la persona no pueda ser capaz, sino la capacidad de atención, porque si yo tengo 20, 30 animales, tengo que tener la capacidad de atención para esos animales, de poderlos alimentar, realmente de que se vean bien, de que estén bien. Bueno, y pensando que sí tengo el tiempo, que sí están bien atendidos, que sí estoy para ellos, ¿cuánto tiempo de mi vida me lleva en esa atención que estoy evadiendo con esta atención que justifico en tener bien atendidos a mis animales, que no me estoy atreviendo a vivir? Que no hago mi vida. He conocido muchas personas acumuladoras de animales que no salen ni siquiera a darse un compartir con una amiga, con un familiar, incluso con sus mismos hijos, porque ¿qué hago con los animales? ¿Quién los cuida? ¿Quién los atiende? Los uso como un pretexto, sí, para no. Y bueno, un animalito, una mascota es un ser vivo que requiere atención. Y si yo la tengo, bueno, mi compromiso es que sea bien atendida, sí, pero ¿hasta dónde estoy justificando mi no convivencia con este acto, sí, de atención? Tener una mascota es normal, tener hasta 2, 3, pero ya cuando nosotros nos excedemos. Pero hay algo muy importante que lo hablábamos cuando veníamos. Cuando yo empiezo a adquirir objetos, por ejemplo, una mamá joven
eh, tiene su hijo y entonces no le está comprando muchas veces al hijo las cosas, está comprando las cosas que no tuvo en la niñez y también se vuelve acumulador, pero no acumulador por el hijo, porque es que yo creo que mi hijo tenga 3, 4, 5 pares de zapatos, no, muchas veces no es la necesidad del hijo, sino las necesidades del padre, que las excusa en su hijo y empieza a volverlo indirectamente a mostrarle un panorama de acumulación, de tener, y allí pues se le dice más sutilmente el comprador compulsivo. Ajá, porque entonces me estoy proyectando en mi hijo, en mi hija, y esta necesidad, podemos llamarle así, de acumular, la justifico en que a mi hija le gustan las bolsas y entonces le compro 20 bolsas, pero la niña solo requiere 2 o 3 para jugar, no 20. Igual los zapatos, la ropa, puede ser una proyección y nuevamente pues una evasión, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto a la acumulación. ¿Qué hay con el orden? Les decía yo, échate una miradita al closet, ¿cómo anda? Échate una miradita a la cocina, al cajón de los cubiertos, al cajón a donde guardas tus moldes de plástico, las tapas, ¿cómo están? Hay un programa y un libro que a mí me encanta de Marie Kondo que se llama La magia del orden. Y ella se pone feliz cuando hay desorden, porque lo que más le gusta es ordenar. Y si no hay desorden, pues ¿qué ordena, verdad? Entonces, échate una miradita. Si tú detectas que hay algo que estás teniendo y que no estás ocupando, tal vez valdría la pena leer este libro, ver su serie, está en Netflix, ¿no? La puedes ver, son pocos capítulos y es de una manera sumamente amorosa como ella va guiando a las personas a llevar a cabo este orden. ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la energía? Se dice, si quieres un cambio, tienes que hacer un espacio. Imagínate, si tú quieres comprar algo que requieres, que realmente lo requieres, y tienes todos tus espacios ocupados, pues no hay espacio para lo que realmente requieres. Entonces, allí es cuando pudiéramos hablar lo que dice el Feng Shui. Si ya tienes 6 meses sin usar algo, pues dónalo, regálalo, véndelo, dáselo a otra persona que lo pueda realmente utilizar, porque si algo tiene 6 meses sin usar, es porque no lo necesitas. Lo importante es mirar en todo esto que tiene que ver con la acumulación y con el orden, es a dónde hay un exceso, hacerme consciente de ese exceso para que ese exceso yo lo pueda canalizar realmente y darle una solución, porque la intención no es juzgar, no es criticar, sino realmente encontrar todos mis espacios adecuados para que la energía fluya correctamente. Pero si yo abro la puerta de mi casa y la energía chi va a entrar a mi casa, y lo primero que se va a encontrar es con que en la entrada hay 3, 4 pares de zapatos regados, que hay muebles, que hay libros, que hay periódicos, que hay ropa, que hay cosas, que hay juguetes, que está la bicicleta o están los patines de los muchachos, todo eso, la mochila, el maletín, el paraguas o sobre todo el abrigo, una cantidad de cosas, y entonces esta energía va haciendo como un análisis de esa casa y bueno, por dónde me muevo y cómo me muevo. Ajá, imagínate, yo me imagino como si fuera la energía, como si fuera un fluido, y entonces entra por la puerta, le llaman la energía chi, y entra el fluido y entonces, ¿cómo está? Puede entrar libremente, tomar un cauce de forma tranquila, o va chocando como si fueran los rápidos, ¿no? Con piedras aquí, cosas allá, y entonces se va dispersando y no fluye en armonía. A eso se refiere el Feng Shui, sí, y todos los consejos que tiene de cómo armonizar los espacios, cómo ir liberando cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, los colores, y bueno, aquí entran en el Feng Shui muchas otras consideraciones, la orientación
de Sí, los espacios, las pero cosas, lo primero que habla el Feng Shui es el orden. el orden. El orden, porque si cada área de mi casa tiene una explicación o allí se refleja, vamos a suponer la cocina independientemente del área donde esté representa las finanzas. Entonces muchas veces decimos el dinero, cómo se está manejando en esta casa, y resulta de que tú vas a la cocina y muchas veces está goteando agua, el sifón también está roto, hay platos, hay ollas, hay de todo desorganizado. Imagínense cómo son las finanzas de esa persona. Entonces sí es muy importante toda esta parte del orden, toda esta parte de lo que es la acumulación en las casas. ¿Por qué? Porque la energía no se mueve, y si la energía no se mueve correctamente, ¿cómo estamos nosotros? Entonces muchas veces nos preguntamos, este problema, esta situación, incluso la misma enfermedad, tiene que ver con ese movimiento de la energía que entra y choca en todos lados. Parece el carrito chocón. Tocaste un tema que nos va a interesar muchísimo, que es el de las finanzas, la economía. Sí. Imagínate que tú ya tienes tu ruta, la más corta para llegar al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú ya sabes que por esa ruta a lo mejor pasas menos topes o pasas menos semáforos, es una ruta fluida en donde probablemente te permita ir a una velocidad constante. Y entonces tú ya tienes calculado que llegas, por ejemplo, en 20 minutos y que tu recorrido es de 10, 15 kilómetros y que tu gasto de combustible es una cantidad determinada, no sé, 1 litro y medio de gasolina. Pero entonces resulta que sales de tu casa y lo primero que te topas es que cerraron esa calle. No puedes pasar por ahí. O ya vas a dar un vueltón para retomar la ruta. Y entonces vas y resulta que hay un maratón y entonces cerraron otra calle. Y entonces vas y recorres y al final tardaste más tiempo, gastaste más gasolina, emocionalmente estás fastidiado porque tal vez hasta llegaste tarde a tu trabajo. Algo así ocurre cuando no se tiene el orden en la casa, en los pensamientos, en los documentos. ¿Cuánto tiempo le inviertes a buscar el acta de nacimiento de alguien? Échate un clavado, si te tardas, o sea, si no es de llegar al folder fulano en el archivo sutano y sacarlo, tal vez requieras poner atención ahí. Y escuchándote, fíjate que hay algo bien importante en todo esto de la acumulación de objetos, de animales, de todo tipo de cosas, es el estrés. Entonces, qué bueno es llegar a la gaveta del escritorio, que está a la derecha, conseguir lo que requiero para hacer un dibujo y no tenerle que dar vueltas a todo el escritorio porque está lleno de cosas. Entonces, toca decir como dijo Napoleón: vísteme despacio porque estoy de afán. Entonces, esto nos genera estrés, que es algo que muchas veces no lo vemos. Pero si hay el orden, si tenemos las cosas simples, llevamos una vida simple en lo que se refiere al entorno de nuestra casa, de nuestro vehículo, de todo, pues llevando esto simplemente, no teniendo esta cantidad, es que nos estamos llenando de muchos aparatos. Pensamos que esa cantidad de aparatos nos va a sacar, nos va a ahorrar tiempo, y resulta de que no nos ahorra tiempo. Y no es que Nos da sea, estrés. y no es que sea el equipo en sí, o per se, sino todo lo que yo muevo alrededor de eso, y entonces se genera acumulación o genero desorden y la energía no fluye. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas requieres para ser feliz? Interesante. Muy interesante. Date una vuelta por la casa, por el closet, la cocina, la recámara, la estancia. Abre tu mochila, tu bolsa, cuántas cosas llevas, las ocupas todas, cada cuando las ocupas. Hay ciertos principios y uno de ellos es el de ergonomía, en donde en las áreas laborales, si tú te sientas a trabajar y todo lo que tienes, todo lo que ocupas lo tienes al alcance de la mano, ahorras tiempo.
Ahorras dinero, ahorras esfuerzo y disminuyes tu estrés. Eres mucho más productivo, te sientes mejor. Tiene una serie de beneficios impresionantes. Tal vez ya lo estás viviendo, tal vez no. Yo te invito a que hagas esta práctica. ¿Qué tal que empezando a lo mejor por tu escritorio y que todo lo que ocupes para trabajar, todo lo tengas al alcance de la mano? Que no te tengas que levantar para nada. Tu botella de agua, tu café, tu computadora, el celular, el lápiz, abras el cajón y aquí tengas todo a la mano, todo lo que tú requieras para trabajar. Estarías menos disperso, te levantarías menos veces, tal vez la concentración aumente, tu productividad también. Y te repito la pregunta de hoy: ¿cuántas cosas requieres para ser feliz? Para vivir bien. ¿Cuántas cosas requieres? Al final Luz nos va a contestar su punto de vista con respecto a esta pregunta, que está muy interesante. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tengo y me quejo? ¿Qué te sobra? ¿Qué te quejas? Y qué te sobra es precisamente esa cantidad de cosas que tenemos que muchas veces nos sobran y a pesar de todo eso nos quejamos. Entonces si simplificamos nuestra vida, vamos a lograr estar en una actitud de más felicidad y más gozo. Sí, porque no vamos a estar invirtiendo energía en algo que no nos va a redituar, que no nos va a producir este bienestar. Y entonces, bueno, no solo son cosas, ¿verdad? Estamos hablando de mascotas, de emociones, de historias, de pensamientos, de proyectos. ¿Cuántos proyectos inconclusos estás acumulando? Wow, qué interesante. Sí. No lo habíamos visto de esa manera, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos inconclusos sigues acumulando? ¿Cuántas buenas ideas están ahí solo siendo acumuladas? Con una que pongamos en práctica, con una. Y después se va a volver, lo hablamos en hace 2 programas, en una hélice ascendente. Empieza con uno. Observa tu espacio y qué tal que hoy decides ponerle atención a una sola parte de la casa, o a lo mejor a tu espacio de trabajo, o a lo mejor en tu vida, en tus emociones. Échale una miradita a ver en dónde estoy acumulando. ¿Qué es lo que estoy acumulando? ¿Para qué? Empecemos por un ejercicio sencillo las mujeres. A ver, la bolsa. Tantas cosas tenemos en esa bolsa que pesa, que a veces los hombres no la quieren recibir y dicen, pero qué cargas, ladrillos, una cantidad de cosas que tenemos allí en el mismo bolso. Sí, el famoso por si, ¿no? Por si algo ocurre, me lo echo. Por si se me rompe la uña, me lo echo. Por si no lo lleva mi amiga, me lo echo a la bolsa. Sí. Son muchas cosas que estamos acumulando hoy en día. Es tiempo de empezar a observarnos, a observar y empezar a simplificarnos. Y retomando con lo que empezamos, amigos, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Si yo todavía no logro identificar cuál es la emoción, cuál es el sentimiento, cuál es la situación que me está llevando a acumular, ve hacia afuera. Observa en qué áreas estás acumulando, si es físicamente, si es mentalmente, si es emocionalmente, si es en el closet, en la cocina, en tu área de trabajo. Y por ahí puede ser una buena parte para empezar a observarme, empezar a poner orden afuera y verás cómo de manera inmediata vas a empezar a sentir algo por dentro. Es impresionante. Así es el fluir de la energía. La acumulación, sin lugar a dudas, conlleva al desorden, porque llega un momento en que nos desbordamos al estar acumulando. Y una vez que identifico en qué soy acumulador, qué es lo que estoy acumulando, en dónde está creciendo el desorden,
y empiezo con el primer paso a poner orden, como dice el Kybalión, en el área física, mental y espiritual, las cosas van a cambiar. Empiezan a cambiar. Entonces, uno de los primeros ejercicios es darle una mirada a nuestro entorno y mirar qué debo empezar a corregir para empezar a fluir mejor. Sí, a ordenar. ¿Listo? Pues eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias, Luz, encantada. Dice, fue una sorpresa, me la robé. Me la robé, estábamos conviviendo. Y venimos a hacerle una invitación. Tenemos un minutito, ya, por favor. Tenemos Luz. una invitación en el Hotel Dos Patios en las 5 de mayo, el día 15 de febrero. Vamos a estar trabajando. ¿Qué pasó con tu visualización? ¿Por qué no logras tus metas? ¿En dónde están tus limitaciones? Vamos a estar el 15 de febrero de 9 a 1 de la tarde. Vamos a llevar material para trabajar con las personas que se inscriban. Los invito pues a que se pasen por el Hotel Jardín y por el Hotel Dos Patios en la 5 de mayo y se inscriban. Y se inscriban. También pueden seguro que contactar. van a salir súper felices porque no solamente es práctico y allí van a poder comprender muchas cosas que los están limitando a lograr sus metas. Sí, se los recomiendo ampliamente. Va acompañado con una libreta, una agenda de visualizaciones con su mapa del tesoro y todas las recomendaciones de Luz. La pueden contactar en el 4428 369632, un mensaje de WhatsApp, y ella les dice si no tienen el teléfono del Hotel de Dos Patios. Pues bien, nos despedimos. Yo soy Pati de la Rosa y me puedes encontrar en las redes como Patricia de la Rosa, en De la Rosa Wellness, que es la página de la empresa, y por supuesto aquí en nuestra casa en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión, cada lunes a las 9 de la noche. Gracias a todos.